Dios bendiga a todos mis amados hermanos que en este momento están ya conectándose, que en este momento están presentes en esta enseñanza que vamos a tener en esta preciosa hora. Bendito el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios porque Dios nos permite en esta hora volver nuevamente a conectarnos. Bendito el Señor. Y transmitir las verdades de nuestro Dios es una gran bendición para nosotros poder estar nuevamente, bendito el Señor, alimentando al pueblo de Dios. Y en este momento pues vamos a meditar en una enseñanza que se llama Dios usa las circunstancias. Bendito el nombre del Señor. Dios usa las circunstancias. Y vamos a leer unos versículos de base en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo del 16 en adelante. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Bendito el nombre del Señor. Vamos a hacer una corta oración. Vamos a orar para poner este mensaje, esta enseñanza en las manos del Señor, y que sea Dios glorificándose a través de su enseñanza, para que nosotros podamos aprender las verdades bíblicas que el Dios Todopoderoso nos ha dejado aquí, con la finalidad de que nosotros aprendamos y que podamos obtener también el discernimiento de espíritu para poder saber a qué espíritu escuchar y a qué espíritu no escuchar. Así que vamos a darle gracias al Señor. Padre, en este momento, Dios mío, nos depositamos en tus manos, oh Dios de la gloria, y ponemos en tus manos, Padre Santo, a todo aquel, Dios mío, que está, oh Dios de la gloria, en este momento, Padre Santo, a través de las redes sociales, Dios mío, escuchando esta enseñanza, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Padre, glorificándote en cada vida, Señor, que seas tú iluminando la mente, oh Dios de la gloria, y el corazón de cada uno, Señor, de nuestros hermanos, Padre, y que en este momento, mi Dios amado, una enseñanza preciosa, Dios mío, pueda quedarnos, Señor amado, en lo más profundo de nuestro corazón, Padre, para el momento, Señor, en que la necesitemos, poder recordar lo que tú nos has enseñado hoy. Padre, gracias te damos en este momento en el nombre maravilloso y precioso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito Dios. Decíamos en este momento, hermanos, la clase se llama Dios usa las circunstancias. Dios usa las circunstancias. Bendito el nombre del Señor. Quizás muchas veces, a manera de introducción, podemos decir esto, que quizás muchas veces, amados, nosotros pasamos por diversas situaciones en la vida, en las cuales muchas veces las cosas no son muy agradables, no son ahora sí que de bendición a nuestra vida. Sentimos que son situaciones adversas
¿verdad? Situaciones negativas que están sucediendo en nosotros. Entonces, y quizás muchas de las veces nosotros pensemos que en medio de esas situaciones adversas, Dios ni siquiera está presente. Dios ni siquiera está atento a las cosas que están aconteciendo en nuestra vida, mucho menos que Dios pueda hacer algo en medio de una situación adversa. Sin embargo, bendito el nombre del Señor, día con día nosotros nos damos cuenta que sí, Dios usa aún las situaciones adversas, y tenemos que saber y entender por qué razones el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, es un texto que nosotros usamos continuamente, lo estamos usando a veces para todas las circunstancias de nuestra vida. Y este texto de Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que amamos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A veces nos olvidamos de esto, ¿verdad? De que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que amamos a Dios. A los que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Dios siempre va a tornar, aún las situaciones negativas las va a tornar para bien. Y ese es el caso que estamos mirando ahora, bendito el Señor. De qué manera el apóstol Pablo y Silas habían sido enviados a Macedonia a predicar el evangelio. Y bueno, ellos pasando por una de las ciudades más importantes, que era Filipos, había una mujer ahí vendedora de púrpura que les dio oportunidad de estar ministrando la palabra del Señor en su casa. Ella reunía amistades y reunía personas para poder ministrarles el evangelio de Cristo. Y le dio la oportunidad al apóstol Pablo de que él pudiera ir a darles enseñanza. Como un tipo célula más o menos. Pero ¿qué pasó? Que cuando ellos, bendito sea el nombre del Señor, en cierta ocasión, ellos se dirigían a hacer el trabajo del Señor. Entonces de pronto salió ahí una mujer, gloria al Señor, que fue lo que leímos en el capítulo 16, versículo del 16 al 18. Dice la palabra del Señor que salió una mujer, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, ¿sí? La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Iban a tener el servicio de oración y se dirigían hacia él, cuando de pronto esta muchacha dice que salió. Era una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y salió, ¿sí? ¿Y qué hacía esa mujer? Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, a quienes os anuncian el camino de salvación. Oiga lo que decía, estos son siervos del Dios Altísimo, a quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Vamos a enfocarnos en la situación adversa que ellos tenían, ¿sí? Una de las cosas que nosotros podemos recalcar aquí, bendito el nombre del Señor, es primeramente de que lo que dice la Escritura es que esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Y eso es importante que nosotros expliquemos, porque hay muchas personas que hoy en día están mezclando el espiritismo, que están mezclando, porque solamente hay dos fuentes de poder, ¿sí? Y es el espíritu de Dios o el de Satanás. La sabiduría de Dios o la sabiduría de Satanás. Solamente hay esas dos fuentes. Hoy en día nosotros vemos a través de la radio, la televisión, de qué manera se están mezclando todas las cosas y se están anunciando los brujos, se están anunciando los hechiceros, se están anunciando los espiritistas, se están anunciando tantísima gente. Y es más, estamos mirando
que hay personas que practican, ¿sí?, las ciencias ocultas, que practican el espiritismo, y que ahora ya está mezclando las cosas de Dios con el espiritismo. Y mucha gente que no tiene el conocimiento de Dios, bueno, pues está aceptando esas cosas. Hoy vemos, por ejemplo, muchos cristianos que para ellos es muy típico poner en las redes sociales que el karma se le va a regresar a una persona. Eso no es cristianismo. Eso no está en la palabra del Señor. Eso es espiritismo, ¿sí? Hay muchas personas que ahora hablan mucho acerca de que de situaciones ¿cómo le llaman a eso? De la energía positiva, de la buena vibra. Y nosotros escuchamos aún personas cristianas hablando de la dichosa buena vibra. Y esa parafrasería no viene de la palabra del Señor. Eso viene, bendito el Señor, de movimientos que han mezclado el espiritismo con el cristianismo. Por eso es bien importante que toda persona que vaya a servir a Jesucristo, que quiera verdaderamente enfocarse en las cosas del Señor, esa persona se empape de la palabra del Señor para no estar escuchando a todo espíritu, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo decía que en este tiempo nosotros, muchos, dice, por teniendo comezón de oír, escucharían espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso es lo que está sucediendo. Que ahora, como muchas personas están escuchando a los brujos, están escuchando a los espiritistas, a los adivinos, a los que practican cartomancia y todo eso, decir que ellos, el don que tienen, lo tienen de parte del Dios Altísimo, entonces mucha gente cree eso. Y no es así. Esta muchacha precisamente gritaba. Primeramente dice que tenía un espíritu de adivinación. ¿Qué es ese espíritu de adivinación? Literalmente esa muchacha estaba poseída por un espíritu pitónico. ¿Y cuál es ese espíritu? El espíritu pitón era la serpiente o símbolo de Apolo, el dios griego que presuntamente predecía el futuro, ¿sí? Por eso es que era muy aceptada. Ahora que se está aceptando mucho lo que es el politeísmo nuevamente y se está escuchando las enseñanzas de todo tipo de dioses, ¿sí? Ahora la gente está aceptando que todo viene de parte de Dios, pero no es así. La Biblia nos enseña y nos dice que tenemos que pesar a los espíritus. Y para eso es que tenemos que buscar a Dios para poder tener el discernimiento y la sabiduría de Dios para saber qué espíritu nos está hablando. Porque un siervo de Dios, un verdadero cristiano, escuche lo que le voy a decir, nunca debe de aceptar, ¿sí?, el testimonio que viene de parte de Satanás. No, nosotros no podemos estar aceptando eso. Véase que precisamente por eso esa mujer que tenía ese espíritu todos los días gritaba y todos los días decía, ¿qué era lo que decía? Dice, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, a quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Sí? Hay muchas personas que hablan del camino de salvación, pero no dicen cuál camino de salvación. Hay muchas personas que quieren hablar del Dios Altísimo, pero dando a conocer a cualquier tipo de Dios, dándole el título de Dios Altísimo a cualquiera de los dioses con D minúscula, ¿sí?, que en este mundo se están que en este mundo se están revelando a las personas. Pero el verdadero cristiano tiene que saber y tiene que entender, bendito sea el nombre del Señor, ¿sí?, que el Dios Altísimo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, solamente es uno. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y que también tiene la ordenanza y el mandamiento, dice, de que
no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas de los mares. Dice, ni aún debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. O sea, el conocimiento del pueblo de Israel tenía que ser precisamente que solamente existe un solo Dios verdadero. No existen varios dioses verdaderos. Cuando Satanás presenta una verdad a medias, mezclada. Y eso es precisamente lo que estaba haciendo este espíritu de adivinación que estaba en esta muchacha, porque era el que realmente hablaba. El espíritu que estaba en esa muchacha era el que realmente hablaba. Y ese espíritu era lo que estaba diciendo. ¿Qué era lo que decía? Aparentemente estaba hablando a favor del apóstol Pablo y a favor de Silas, a favor de los siervos de Dios. Y estaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo a quien nos anuncian el camino de salvación. Pero nótese que nunca decía el nombre del Dios Altísimo, ni tampoco decía el nombre del camino de salvación. ¿Por qué? Porque un espíritu contrario nunca puede mencionar a Jesucristo. Nunca puede, porque solamente a Jesús, gloria al Señor, se puede dar a conocer por el Espíritu. Solamente aquel que tiene el Espíritu de Dios puede decir que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Lo que dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sí? Para aquella persona que no es un verdadero cristiano, puede enseñar y puede creer en diferentes caminos. Como dicen por ahí, todos los caminos llevan a Roma. Sí, todos los caminos llevan a Roma, pero no todos los caminos llevan a Dios. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo ahí? Que el apóstol Pablo, con el discernimiento de espíritu que tenía, aunque Satanás estaba diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pablo, que era celoso de Dios, él no aceptó ningún testimonio de parte de Satanás. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo, ¿sí? Reprender a aquel espíritu, y aquel espíritu salir fuera de aquella muchacha. ¿Por qué? Porque un verdadero siervo de Dios no recibe el testimonio de ningún espíritu contrario, de ningún espíritu que venga de parte de Satanás. Ahora, esto trajo las consecuencias. Esa muchacha quedó libre de ese espíritu. Dios hizo el milagro porque Dios le ha dado autoridad a su iglesia. Dice el libro de Marcos capítulo 16 al final del capítulo, cuando el Señor manda la gran comisión. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y es lo que Pablo estaba haciendo ahí. Hay otras señales, como dice, impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Aunque bebieren cosa mortífera, no les hará daño. En sus manos tomarán serpientes y no les dañarán. Porque Dios le ha dado autoridad a su iglesia, precisamente ¿para qué? Para que el enemigo no pueda detenerlo, ni pueda engañarlo tampoco. Para eso le dio el discernimiento de espíritu. ¿Por qué Pablo? Aquí vamos a mirar. ¿Por qué Pablo aquí no recibe, gloria al Señor, el testimonio de Satanás? Porque Jesucristo tampoco, nunca recibía el testimonio de Satanás. Cuando Satanás trató de inmiscuirse, Jesús nunca lo recibió. Recuérdese cuando, por ejemplo, el apóstol Pedro le decía al Señor:
cuando el Señor les dijo que Él iba a padecer y que Él iba a pasar, que iba a ser vituperado y que iba a ir a la cruz y que iba a morir para traer la salvación al mundo entero, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Lo llamó aparte y lo reconvino. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Para qué lo llamó aparte? Le dijo, Señor, que no acontezca tal cosa, que no suceda tal cosa. En otras palabras, no vayas a sufrir todas esas cosas. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. ¿Se da cuenta? A pesar de ser su discípulo, pero Jesús, que tenía el discernimiento de espíritu, se dio cuenta que no era Pedro el que le estaba queriendo impedir ir a la cruz del Calvario, sino era ¿quién? Satanás, porque Satanás no quería que Jesús lograra la salvación de la humanidad entera. Por eso le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. Dese cuenta qué importante, bendito sea el nombre del Señor. Él tampoco, a pesar de ser su discípulo, él tampoco recibió las palabras de Pedro. Ahora, si nosotros nos vamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 23 al versículo 25, nosotros encontramos en cierta ocasión que Jesús entró a la sinagoga, que también allí había un hombre, bendito el Señor, con un espíritu inmundo, que también daba voces. Mire lo que dice el versículo 23 al 25, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús, dice el versículo 25, le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Se da cuenta? Jesús no recibió ningún testimonio. Él no necesita, bendito sea el nombre del Señor, que Satanás ande diciendo quién es él. Quienes tienen que glorificar, quienes tienen que exaltar, quienes tienen que darle la gloria y la honra al Señor, quienes tienen, en otras palabras, el permiso de hacerlo, son sus siervos, son sus hijos. Y de dar a conocer su nombre y de dar a conocer quién es Jesús, son aquellos que han sido llamados por Dios. Dese cuenta que ni siquiera a los ángeles les fue dado el venir a predicar el evangelio y dar a conocer, bendito el Señor, los misterios y los secretos escondidos de Dios. No, Dios lo dejó revelado en su palabra para que los mismos seres humanos nos convirtiéramos en predicadores. Cuando Él nos llamara, nos convirtiéramos en predicadores y nosotros anunciáramos el evangelio a las personas. Se recuerda la situación del rico que le pedía al padre Abraham y le decía, padre Abraham, manda a uno de los de aquí para que vaya, y porque tengo 5 hermanos, para que vaya y les predique y les diga, para que no vengan a este lugar de tormento donde yo estoy, porque tengo 5 hermanos. ¿Y qué le dijo el padre Abraham? Le dijo, no. Allá tienen a los profetas, a Moisés y a los profetas. Pero Señor, no, es que si fuera alguien de aquí, de entre los muertos, a predicarles, entonces se escucharán. Dice, si no escuchan a los vivos, menos escucharán a los muertos. No le fue dado a ningún difunto, a ningún muerto, ir a predicar el evangelio a ninguna parte. Porque Dios es Dios de vivos. Y mientras estamos en vida, es que Dios nos va a usar a nosotros. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Algo que no se le dio ni a los ángeles. Vuelvo a repetir. Algo que no se le dio a los muertos. Vuelvo a repetir. ¿Sí? Mucho menos, si no se lo dio a los ángeles y no se lo dio a los que murieron en Cristo, mucho menos le dio la autoridad y le dio el permiso a los demonios de ellos venir a testificar y venir a predicar del evangelio. Por esas razones que vemos aquí, bendito el nombre del Señor, que ni Jesús ni el apóstol Pablo aceptaron
aunque ellos estaban diciendo que eran siervos del Dios Altísimo, ellos no aceptaron, sino que reprendieron a aquel demonio y ese demonio tuvo que salir fuera. ¿Sí? Échese esa enseñanza en su corazón. Por eso un verdadero cristiano no acepta que le estén hablando de Jesucristo y que le estén hablando de idolatría. No, porque eso es un espíritu contrario. Es un espíritu diferente. No acepta que le estén hablando de Jesucristo y que le estén hablando de cartomancia, que le estén hablando de Jesucristo y que le estén hablando, bendito el Señor, de la buena vibra, que le estén hablando de Jesucristo y al mismo tiempo que le estén hablando de otras cosas. No, un verdadero cristiano no acepta eso. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano tiene el discernimiento de espíritu para poder darse cuenta la fuente de dónde viene la enseñanza. Y un verdadero cristiano, bendito el Señor, no suelta la Biblia para poder escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No la suelta el verdadero cristiano. El verdadero cristiano se mantiene aquí, en la palabra de Dios. Y no importa que venga fulano de tal o el predicador más famoso con una nueva revelación, porque ese es el espíritu que hoy en día se está moviendo, con nuevas revelaciones, pero un verdadero cristiano no va a escuchar, bendito el Señor, a todo el mundo, ¿sí? Que venga predicando un evangelio diferente, no lo va a escuchar, porque sabe reconocer la fuente de dónde viene esa sabiduría, ¿sí? Ahora ya usted entendió por qué el apóstol Pablo no recibió esas palabras que decía esa muchacha. Estos son hombres siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero aquí es donde vino el problema. Que como ese espíritu era un espíritu fuerte, porque las cosas del diablo también son verdad, hermanos. O sea, sí existe la brujería, existe la adivinación, existe la cartomancia, existe todo eso. Pero la fuente es Satanás, volvemos a repetir. Y entonces, ¿qué era lo que sucedía ahí? Que sí, la muchacha adivinaba, les adivinaba el futuro a muchas personas. Les adivinaba lo que ellos querían saber. Sí, es cierto. Pero ¿qué sucedía ahí? Mire, quiero hacer una pausita aquí para testificarle algo. En cierta ocasión fuimos a predicar, bendito el Señor, a un pueblo llamado Gámbara. Y en ese pueblo hicimos servicio en la plaza al aire libre. Ese era un pueblo especial porque tanto el encargado del pueblo, o sea, las autoridades, se prestaban y nos prestaban luz y nos prestaban todo. O sea, cualquier cosa que necesiten, avísenos y nosotros estamos para apoyarles. Íbamos desde la ciudad de Morelia hacia allá, con varios jóvenes, 30 y tantos jóvenes y una buena cantidad de adultos. Y en el día, por 3 días, 4 días, en el día salíamos a evangelizar a las calles, a invitar a la gente a los servicios en la tarde. Y en la tarde hacíamos servicios ahí. Y Dios haciendo milagros, pero preciosos, hermosos. Sanidades muy lindas. Ahí vimos cosas preciosísimas. Pero me quiero enfocar en un milagro que Dios hizo. Yo recuerdo que yo estaba hablándole a una anciana que estaba en un arbolito por allá. Y le estaba invitando a que fuera, a que pasara, para que oráramos por ella, a que aceptara a Jesucristo. Y aquella viejita me decía: no, es que mire, lo que pasa es que yo nomás salí aquí a la puerta porque escuché que la algarabia, los cantos y todo eso, dice, pero yo estaba viendo mi novela. Pero no, a mí no me interesa eso. Y estaba hablando con ella y invitándola. Cuando llega el pastor y me dice: hermano, ¿cómo se siente? Le digo: ¿cómo me siento de qué, hermano? Pastor de Morelia. Dice: es que mire, el diablo nos está queriendo avergonzar. Le digo: ¿por qué? Dice: porque resulta de que hay una mujer que los pastores de ahí fueron, tanto el pastor y la esposa fueron y le impusieron manos
aquella mujer, dice, y aquella mujer solamente les aventó, abrió su boca y solamente le hizo, o sea, prácticamente les echó su aliento. Y con ese aliento, dice, haga de cuenta que los agarró de aquí de las solapas a los dos y los aventó, que hasta se fueron arrastrando en pleno cemento, una buena distancia. Estamos hablando que los aventó como 2,5 metros, 3 metros de distancia. Solo con el puro aliento. Dice, y después fue el pastor de ahí, del pueblo, y era una iglesia que apenas se acababa de convertir al Señor. Entonces ellos no sabían mucho del poder de Dios, no sabían mucho de la autoridad de la iglesia. Pero ellos querían hacer lo mismo que veían hacer a la iglesia que iba de Morelia. Entonces viene el pastor y cuando vio que aventó a su esposa y a uno de sus discípulos, viene el pastor y le impone manos a aquella mujer. ¿Y qué pasa? Lo mismo. Le avienta el puro resuello. Y aquel hombre no cayó, pero se puso las manos en el estómago y comenzó a vomitar y se fue. Y cuando pasamos estaba abrazado de un árbol, vomitando que no aguantaba. No, es más, le dije, ¿qué pasó, hermano? Ni siquiera me pudo contestar. Trató de contestarme y no pudo porque estaba vomite y vomite. Entonces fuimos y dice el hermano, ¿ya vio, hermano? Dice, está algo pesado aquí. Le digo, pues en el nombre de Jesús, hermano, el Señor le ha dado autoridad a la iglesia para que la iglesia, le digo, podamos ministrar liberación. Y esa mujer va a ser libre en el nombre de Jesús. Nuestra confianza está puesta en Él y vamos. Y llegamos ante la mujer y ministramos liberación. Y después de un buen tiempo esa mujer quedó libre. Pero lo importante es esto, que después de que quedó libre, esa mujer que cayó al piso como desmayada, al despertar, esa mujer, ahora comenzamos a ministrarla. ¿Y sabe lo que esa mujer nos dijo? Dice, le digo, tenemos que descubrir la puerta por dónde fue que el enemigo entró. Y fue cuando le hice la pregunta, le digo, ¿usted ha andado en alguna situación de brujería, de espiritismo, de adivinación, ¿a dónde se ha ido usted a meter? Y la mujer llorando me dice, es que lo que pasa es que mi esposo me estaba engañando. Y una vecina me dijo que fuera, dice que ella conocía a una mujer muy buena, que ella me podía decir hasta el nombre de la persona que andaba con ella y dónde se veían y todo, dice, y no cobraba muy caro. Dice, me fui, le dije que sí. Porque yo quería saber si verdaderamente mi marido me estaba engañando. Y me fui, dice ella. Y sabe que, claro, desde que llegué a ese lugar y vi a esta mujer y comenzó a hacer sus rituales y sus cosas, dice, sentí un escalofrío en todititito mi cuerpo. Y sí, ella me dijo dónde se iba a reunir, dónde se reunía mi esposo con la amante y dónde todo me lo dijo. Y tal como ella me lo dijo, así fue. Pero aquí viene lo importante. Pero dice la mujer, pero desde ese día que yo salí de ese lugar, yo sentía que alguien iba detrás de mí caminando y que todo el tiempo había alguien observándome. A donde quiera que yo iba, siempre alguien me estaba observando. Cuando yo me acostaba a dormir, decía ella, siempre estaba alguien ahí presente viéndome. Yo sentía un temor, un escalofrío. Desde ese día, dice, ese personaje no dejó de seguirme. Y yo volteaba y no veía nada. Y yo muchas veces a medianoche me enderezaba porque sentía la presencia ahí, dice, horrible, dice, y no veía nada, no había nada. Y ahí fue donde le hicimos saber y le dijimos exactamente, es que lo que pasa es que cuando usted va a visitar a un brujo, a un hechicero, a una persona de estas, lo que sucede es eso, de que usted le abre la puerta al enemigo, porque aquí solamente hay dos poderes, dos fuentes de poder, ¿sí? Y la adivinación, precisamente, la adivinación es lo que el enemigo usa para asimilarlo, para tratar de imitar a Dios en cuestión de la profecía. Pareciera que es profecía, pero no es profecía, es adivinación.
Entonces la gente que no tiene conocimiento de Dios, por eso anda yendo a que le lean la mano, yendo a que le lean el horóscopo, yendo a que le lean el café, a tantas cosas, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque no sabe qué fuente está consultando y lo que no sabe es que está consultando a Satanás. Pero el verdadero cristiano, el Hijo de Dios, que tiene el conocimiento de la palabra, no solamente tiene el conocimiento y la sabiduría de Dios, sino que tiene el discernimiento de espíritu para saber aún con quién está platicando, con quién está hablando, qué clase de espíritu trae la persona con la que está hablando. ¿Sí me entiende? Entonces, precisamente eso fue lo que sucedió aquí, a que vemos por eso que Jesús y que Pablo no aceptaron, ¿sí? El testimonio ni de esa mujer ni Jesucristo de aquel hombre que estaba diciendo que él era siervo del Dios, que él era siervo del Dios Altísimo, que él era el santo de Dios. No, Jesús no lo aceptó tampoco. Todo cristiano verdadero no debe aceptar nada que venga de parte de Satanás. Grábese eso en su corazón. Aquí vino el problema. ¿Por qué? Porque ciertamente, vuelvo a repetirle, el diablo existe y las cosas, en los poderes de las tinieblas existen. Pero vemos aquí que precisamente, bendito sea el nombre del Señor, lo que sucedió aquí es de que cuando salió aquel espíritu, entonces los amos de aquella muchacha se enojaron muchísimo. ¿Por qué? Porque ella les daba muchas ganancias. Porque ella les hacía ganar mucho dinero. Pero cuando ese espíritu salió, entonces ella ya no adivinaba más. Entonces ellos arremetieron contra el apóstol Pablo y contra los siervos de Dios. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Porque mire lo que ellos hicieron. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Y después de haberlos azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahí vino la adversidad, ahí vino la situación adversa a los siervos de Dios. Porque las autoridades no resistieron la presión de toda aquella muchedumbre. Y lo lógico es que ellos lo que pensaron de que vayan a hacer aquí un desmán y vayan a matar a tanta gente, mejor vamos a darles por su lado. ¿Y qué fue lo que hicieron? Agarrar a los siervos de Dios y azotarlos, mandarlos a azotar y después mandarlos a encarcelar. Y al carcelero de Filipo le dijeron que tenía que cuidar bien a aquellos hombres, que no se fueran a escapar. Aún a costa de su propia vida, que si ellos se les escapaban, él iba a pagar con su propia vida. Entonces, ¿qué sucedió? Que al apóstol Pablo y a Silas los metieron hasta adentro, hasta la cárcel de adentro, para que no se, como quien dice, al calabozo, al pozo, para que no se escaparan. Y no solamente eso, sino que los amarraron en el cepo con cadenas para que no se escaparan. ¿Se imagina? Como si fueran criminales peligrosísimos. Así los tenían a ellos. Pero aquí es donde comienza la bendición. ¿Por qué? Porque mientras, oiga lo que le voy a decir, mientras ellos estaban en ese momento de adversidad, lo normal es que un ser humano cualquiera, común y corriente, cuando está en adversidad, solamente piense en sí mismo y se acongoje, llore, se entristezca y busque la forma de cómo salir de su problema. Pero nunca, en medio de la adversidad, pensar en los demás, pensar en el beneficio de la demás gente. Estoy hablando eso, una persona común y corriente. Pero una persona que tiene la sabiduría y el Espíritu de Dios, no le pasa eso. Aquí vemos el apóstol Pablo y el apóstol Silas. Ellos sabían lo que tenían que hacer en el momento
de su tribulación. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Hay un canto que nosotros cantamos mucho en la iglesia que dice: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, y en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. ¿Sí? Y qué bueno por todos aquellos siervos y siervas de Dios que cuando están en la lucha y están en la prueba siguen preocupándose por predicar el evangelio y por darle a conocer a los demás y preocuparse por las necesidades de los demás. Qué bendición es eso, que en medio de la prueba, en medio de la lucha, la persona, bendito el Señor, no está pensando solamente en ella, ni está pensando en cómo salir de su problema, no, sino está pensando cómo bendecir a las demás personas, cómo presentarle el evangelio a aquella gente que no tiene conocimiento del Señor. No está pensando en sí misma, ni está llorando por su situación solamente ahí acongojado. No. Sino que tiene un conocimiento más. Que a Dios se le tiene que alabar y se le tiene que glorificar. En las buenas y en las malas. En todo momento se tiene que glorificar el nombre del Señor. ¿Sí? El libro de los Hebreos capítulo 13 versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio ¿de quién? De Jesucristo. Dice sacrificios de alabanza. No hay mejor momento, porque lo normal es que una persona, qué ganas va a tener de cantar y qué ganas va a tener de glorificar a Dios en una prueba como esta, después de recibir 39 azotes, bendito el Señor, y tener la espalda rasgada, porque con el látigo con los que los golpeaban a ellos tenían en la punta pedazos de plomo. Imagínense después de tener toda la espalda rasgada de los azotes y todavía ser metidos en la cárcel como criminales y todavía estar amarrados en el cepo. ¿A qué persona normal le van a dar ganas de adorar a Dios en esas condiciones? Claro que no. Lo primero es que el apóstol Pablo y Silas estarían pensando, a ver cómo le vamos a hacer ahora para salir de aquí. Pero como ellos eran siervos de Dios, que ellos sabían, bendito el Señor, a lo que iban y sabían todo lo que podría suceder por predicar el evangelio, ellos tranquilos y conocían lo que tenían que hacer como siervos de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos se pusieron en lugar, gloria al Señor, de ponerse a llorar, ellos comenzaron ¿a qué? A adorar a Dios. Porque ellos tenían el conocimiento que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Sí? Que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por esa razón es que dice la palabra del Señor allí en Primera de Juan 4:4, hijitos, el texto completo dice: vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los anticristos. Cuando usted lee el contexto, el versículo 3, 2, 1, del 1 al 4, usted se da cuenta que está hablando de los anticristos que han de venir. ¿Y qué son los anticristos? Su palabra lo dice: anticristos, contra Cristos. ¿Sí? Entonces, el apóstol Juan le escribe a la iglesia y le dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, dice, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Entonces, con ese conocimiento que Pablo tenía y Silas tenía, no se estaban preocupando por nada, porque ellos sabían que mayor era, bendito sea el nombre del Señor, el que estaba con ellos que el que estaba con sus agresores. Y que el que estaba con aquel espíritu de adivinación. Entonces ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron, bendito el Señor, es tomar esa oportunidad, primeramente para hacer lo que tiene que hacer todo siervo de Dios. Ponerse a exaltar y a glorificar el nombre del Señor. Mire, vea lo que dice aquí. En el versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios
y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oiga nada más lo que sucedió. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de ellos se soltaron. En una persona normal, al mirar eso, ¿qué cree que hubiera hecho? ¿O qué cree que hubiera pensado? Vinieron a librarme, ¡vámonos! Y hubieran salido corriendo sin importarles los demás presos, sin importarle el carcelero, sin importarles nada. Absolutamente nada. Ellos hubieran pensado solamente en ellos, cómo librarse. Pero dése cuenta de lo que es un verdadero siervo de Dios. Que aún en medio de la tribulación no estaban pensando en ellos. Porque cuando ellos comenzaron a cantar, ellos sabían que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando ellos comenzaron a cantar a la medianoche, bendito el Señor, fue que vino el Señor con su poder y permitió que hubiera ese terremoto y que las puertas se abrieran. Pero ¿qué fue lo que hicieron Pablo y Silas? Dese cuenta que cuando sucedió eso, aquí vamos a mirar dos cosas importantes que sucedieron. Aquí vamos a ver un contraste entre el carcelero de Filipo, que no tenía conocimiento de Dios, y Pablo y Silas, que eran los siervos de Dios. Mientras el carcelero de Filipo se preocupaba por los presos, ahora sí, o sea, él pensó, se me van a ir todos. Y principalmente esos dos que me encargaron tanto que no se fueran a escapar. Y tanto se espantó de lo que sucedió, que él pensó que ya su vida ya no tenía ningún sentido, porque estaba sentenciado a muerte al escaparse todos. Pero cuando Pablo, gloria al Señor, se dio cuenta de lo que estaba pasando con el carcelero, él miró la oportunidad en esa circunstancia, bendito sea el nombre del Señor. Él miró la oportunidad de hacer ¿qué? De aprovechar esa circunstancia. Él vio, gloria al Señor, porque él sabía que Dios usa las circunstancias. Y entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Sí, sabiendo que Dios usa las circunstancias, ¿qué fue lo que él hizo? Dejar de preocuparse por ellos y preocuparse por el carcelero. Bendito sea el nombre del Señor. Usar la oportunidad para poder, gloria al Señor, pensar en la necesidad del carcelero. Olvidarse de la de ellos y pensar en la necesidad del carcelero. Veamos lo que sucedió. Despertando el carcelero, dice el verso 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Se da cuenta? Dice, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas enseguida, se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo y qué fue lo que hizo Silas? Aprovechar aquel momento de cautiverio, que era una adversidad, que era algo contrario, que era algo negativo que les estaba pasando. Y Dios ahí, ese cautiverio, lo
transformó, tal como lo dice la palabra, los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Transformó esa situación negativa para poder salvar una familia completa. Ahora, ¿por qué se salvó la familia del carcelero? ¿Por qué se salvaron todos? Dios, algo que tenemos que saber es que Dios siempre respeta el libre albedrío. Nosotros todos quisiéramos que cuando una persona de la familia se convirtieran todos, pero no es así. Dios respeta siempre el libre albedrío de cada persona. O sea que cada persona en particular tiene que tomar su determinación, su decisión de seguir a Cristo o de rechazar a Cristo. Dios respeta su libre albedrío. Por eso muchas veces viene una persona de la familia, pero no todo el resto de la familia. Por eso viene muchas veces solamente la pareja, el padre y la madre, pero los hijos no. O muchas veces vienen los hijos, pero los padres no. Porque cada persona en particular tiene que hacer su decisión, tiene que tomar su determinación. ¿De qué? De aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Lo que sucedió aquí es que el milagro que sucedió tan grande y la forma como se les presentó el evangelio y la forma como testificó, ya se imagina usted la alegría de aquel hombre. Ahora ya no tenía miedo a morir. Ahora fue y le testificó a su familia lo que había sucedido, bendito el Señor, en la cárcel. Y eso trajo como consecuencia que cada miembro de la familia determinaron recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y por eso estamos mirando, bendito el Señor, que una familia completa no solamente aceptó a Cristo, sino que una familia completa se bautizó. Una familia completa se bautizó. ¡Qué bendición! Esa fue la bendición que vino, bendito sea el nombre del Señor, como resultado. Dios siempre, amados hermanos, tiene resultados maravillosos. ¿Por qué? Porque los grandes testimonios, los más grandes testimonios, casi siempre vienen en medio de una tribulación. Casi siempre nacen de entre en medio de una tribulación y una situación difícil. Por eso muchas veces la iglesia, nosotros oramos y Señor, guárdanos y ayúdanos y que no nos pase nada y que esto y que lo otro. No, Dios muchas veces permite que vengan tribulaciones y que vengan situaciones a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él va a usar esa situación negativa para tornarla para bien. Mire, solamente le voy a decir esto. Nosotros no habíamos optado por predicar, por más que todo por comenzar a ministrar a través de las redes sociales. Estábamos contentos de la manera como lo estábamos haciendo solo con la iglesia. Pero ahora que vino toda esta pandemia y todo esto, no solo a nosotros, no solo a Visión Cristiana, a muchos pastores nos obligó a comenzar a predicar para alimentar el rebaño a través de las redes sociales. Entonces, ¿de qué, al menos yo, de qué me estoy dando cuenta? El otro día les decía a los hermanos, miren hermanos cómo trabaja el Señor. Que ahora estoy mirando que muchas personas que no conocían del Señor están escuchando la palabra de Dios. Personas que ni siquiera teníamos contacto con ellas, hoy están escuchando la palabra del Señor. Están teniendo la oportunidad de abrirle su corazón a Cristo. Están teniendo la oportunidad de salvación. Yo estoy mirando a través de los programas que estamos haciendo, que a veces son 2, a veces son 3, a veces son 4, a veces son 5 personas inconversas que están escuchando la palabra del Señor. Cosa que antes solamente en la iglesia estábamos enfocados. Y hoy muchas personas están escuchando. Unos escuchan un día, otros escuchan otro día, otros escuchan otro día. Y se está ministrando el evangelio como sucedió aquí. Como el apóstol Pablo
pudo predicarle al carcelero de Filipos con toda su familia, que eran personas que no tenían conocimiento de Dios. Nació la oportunidad en medio de la situación difícil, nació la oportunidad para ellos. ¿Se da cuenta? Y Dios ha usado esta adversidad, les decía a los hermanos, imagínense ustedes, si cada pastor, bendito sea el nombre del Señor, está predicando el evangelio y le está llegando esa palabra a todos sus amigos, a todos sus familiares que no conocían del Señor. Si unimos la cuenta de cada pastor, de toda la gente que está siendo ministrada, le digo, entonces mire lo que el Señor, en lo que el Señor tornó esta pandemia. En el momento para que muchas personas que no tenían conocimiento de Dios escucharan el mensaje de Jesucristo. Y que me atrevo a decir que hoy muchas de ellas están aprendiendo y dicen, oh, esto yo no lo sabía. Yo no sabía. Es más, a lo mejor muchas personas, me atrevo a decir que a lo mejor muchas personas de las que estén escuchando el mensaje decían, oh, yo era una de esas personas que yo creía que era lo mismo. Aquella sabiduría de que yo creía que era lo mismo el horóscopo que las cosas de Dios. Yo creía que era lo mismo la santería que las cosas de Dios. Yo creía que era lo mismo acercarse a cualquier imagen o a cualquier ídolo o a cualquier Dios hecho por la mano del hombre que acercarse a Dios. Yo no hacía distinción entre el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo demás. Yo no hacía distinción. Oh, yo no sabía que yo estaba usando y que estaba mezclando la sabiduría de Dios con la sabiduría de Satanás. Porque no sabía distinguir entre una cosa y la otra. ¿Se da cuenta? Y hoy mucha gente va a estar aprendiendo eso. ¿Sí? ¿Todo por qué? Gracias a esta pandemia. Gracias a que vino esta tribulación, bendito el Señor. Porque dijimos, la clase se llama, ¿cómo se llama? Dios usa las circunstancias. Y eso es lo que está sucediendo. Dios está usando estas circunstancias, bendito el Señor, para que otras personas adquieran el conocimiento del Señor. Vamos a mirar, por último, vamos a leer los resultados maravillosos que sucedieron aquí, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a mirar esos resultados preciosos desde el versículo 29 en adelante. Dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies, y Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Dice, y él tomándolos en aquella misma noche, dice, les lavó las heridas. Dice, les lavó las heridas y enseguida les bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, dice el apóstol Pablo. Mire lo que estaba sucediendo aquí. Ahora se le estaba volteando la situación a los, ¿cómo se llama? Se le estaba volteando la situación a las autoridades. Porque ellos nunca preguntaron qué ciudadanía tenía el apóstol Pablo y el apóstol y Silas. Y ellos eran ciudadanos romanos y ellos no podían hacer eso. No podían azotarlos sin hacerles un juicio.
Entonces ahora viene el apóstol Pablo y les dice eso. Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron, le rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bendito el nombre del Señor. Fíjese de qué manera ahora les estaban rogando que ellos salieran de la cárcel. Ahora les estaban rogando que ellos se fueran, porque sabían que habían cometido un error. ¿Y qué sucedió? Que el apóstol Pablo ahora les dice, y ahora nos quieren sacar de la cárcel encubiertamente, que nos vayamos encubiertamente porque saben que cometieron un error. Pero ¿qué más trajo esto de consecuencia? No solamente trajo la conversión de del carcelero de Filipo y de la familia, y trajo la salvación, porque recuérdese que el carcelero ya tenía la espada porque él se iba a matar. Pero mire lo que hace un siervo de Dios en medio de las circunstancias difíciles, y mire cómo torna las cosas para bien el Dios del cielo. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es ser entendidos de las cosas que Dios quiere hacer en medio de las situaciones negativas. Salvaron la vida de aquel hombre que se iba a matar, se salvó la familia, y ahora ¿qué sucedió? Pues imagínense todos los hermanos que se reunían ahí, gloria al Señor, donde Pablo daba las enseñanzas. Estaban tristes por lo que había sucedido, porque sabían que habían sido encarcelados. Pero ahora vienen los hermanos y ¿qué pasa? Tienen un momento más de comunión, pueden testificarles de lo que sucedió, y ese testimonio y esa palabra, gloria al Señor, ¿qué hizo? Trajo consuelo a todos los hermanos que estaban ahí reunidos. Dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bendito el nombre del Señor. Los consolaron y se fueron. Así que, ¿qué podemos decirle a todos los hermanos, bendito el Señor, que en este momento están pasando por situaciones difíciles? Le voy a leer un poquito de lo que el expositor nos dice. Dice, tal vez sus circunstancias hayan hecho que usted pierda la perspectiva respecto a las necesidades de quienes lo rodean. Pídale a Dios que le ayude a ver las necesidades de los demás. Dios pudiera haber permitido las circunstancias adversas de su vida para ponerlo en contacto con alguien que necesita a Cristo. Cuando Dios le dé oportunidades para hablar del Evangelio, pídale que le dé la fortaleza para ayudar a quienes Él ponga en su camino. Entonces consuélelos con el consuelo que usted ha recibido. Vamos a leer una última lectura ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Oiga lo que está diciendo, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Ya con esto estamos terminando. ¿Qué significa esto? ¿Quiere que le diga una cosa? Cuando alguien pasa una tribulación difícil, como la muerte de un ser querido, como
situaciones adversas. Muchas veces usted mismo que me está escuchando es testigo que usted no haya ni qué decirle a la persona, a su amigo, a su familiar, que está pasando por una tribulación difícil, que está pasando por una enfermedad de muerte. Usted no sabe ni qué decirle. ¿Y cuántas veces usted ha derramado sus lágrimas delante de aquella persona porque no haya qué decirle? ¿Sí me entiende? Pero mire lo que hace Dios. Mire lo que hace el Señor. Pongámosle atención a lo que dice el versículo 4. Pero vamos a leer nuevamente desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El cual dice, oiga lo que dice, principalmente a todos los cristianos, escuche, échese esta enseñanza a la bolsa, porque Dios lo ha levantado a usted para que usted consuele a otros. Pero cuando vengan las situaciones adversas a su vida, no se ponga a lamentar, ni se ponga a llorar, ni se ponga a blasfemar contra Dios, ni a reclamarle a Dios diciéndole, ¿por qué me está sucediendo esto a mí si yo soy tu siervo? Dios mío, sácame de esta situación. No. Use esa situación. Pregúntele a Dios, Señor, ¿para qué me estás haciendo pasar por esta situación? Dos cosas aquí dice. Cuando Dios le dé oportunidad para hablar del evangelio, pídale que le dé la fortaleza para ayudar a quienes ponga en el camino. O sea, Señor, yo estoy pasando por algo difícil, pero fortalece mi vida, fortalece mi ser. No permitas que me decaiga, no permitas que me deprima, no permitas, Señor, que la nostalgia me gane. No, Señor, dame fuerza, Dios mío, para no pensar en lo que me está pasando a mí, sino para cobrar fuerzas para poder pensar, oh Dios de la gloria, en toda la demás gente que tiene necesidad. El otro día le testificaba a una persona y le decía, ¿sabes? Dios es tan grande y tan misericordioso que uno de estos días, de los primeros días que comencé otra vez a programar, estaba en cama con un dolor de cuerpo y con una situación tan difícil que yo no tenía ganas ni siquiera de levantarme de la cama. Y mi esposa me preguntó y me dijo, porque yo le había dicho, le digo, me voy a levantar de esta cama como de lugar y voy a comenzar a predicar de nuevo. Y ella entra y me dice, ¿si vas a ministrar? Le digo, claro que sí. Ahorita mismo voy a arreglar todas mis cosas. Me paré como pude, con un dolor tremendo en mi cuerpo, sin ganas casi ni de caminar. Y ahí voy. Arreglo todas mis cosas, traigo mi mesa, traigo mi mesita, traigo la tableta, traigo todo. Ya tenía todo listo. Y cuando comienzo a predicar, comienzo a sentir una fortaleza de parte de Dios. Se me quitó el dolor de cuerpo, se me quitó absolutamente todo. Que cuando terminé de ministrar, mi hija, allá cuando salí para afuera a la cocina, mi hija me dice, papá, dice, yo me quedé acá, dice, y le dije a mi esposo, y le dije a mi mamá, mire ya mi papá, ya el Señor le quitó todo a mi papá lo que sentía, porque mírelo, óigalo cómo está predicando, dice, como si no sintiera nada, como si no tuviera nada. Le digo, ¿sabes qué? No tengo nada, no siento nada. De todos los dolores y de todo lo que tenía, no tengo nada. ¿Qué significa eso? Que Dios nos va a fortalecer y nos va a dar la fuerza y la sanidad para que nosotros podamos cumplir, gloria al Señor, porque hay necesidades. Cuando nosotros nos preocupamos por las necesidades de otros, Dios nos va a fortalecer a nosotros, porque para eso nos llamó. Para alimentar a otros, para predicar su palabra. Y aunque usted esté pasando por una tribulación difícil, ¿sí? Dios tiene una razón por qué hace que nosotros pasemos por tribulaciones. Mire lo que está diciendo aquí. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea que
Si usted no pasa ninguna tribulación, ¿cómo va usted a experimentar la consolación a través del poder de Dios? Si usted no pasa por ninguna enfermedad, ¿cómo va usted a experimentar la sanidad que viene de parte de Dios? Si usted no pasa por una situación difícil, falta de economía, qué sé yo, ¿cómo va usted a mirar la forma como Dios trabaja y como Dios suple sus necesidades? ¿Verdad que no? Si usted nunca pasara por ninguna enfermedad, por ninguna tribulación, por nada, entonces ¿cómo usted miraría la consolación, la forma como Dios consuela su vida? Dos cosas importantes. Usted no miraría la forma ni aprendería la forma como Dios consuela a sus hijos y ayuda a sus hijos, ni tampoco usted tendría la experiencia para poder hablarle a otra persona con toda convicción de la forma como Dios suple nuestras necesidades y como Dios se glorifica y como Dios nos consuela en medio de nuestras tribulaciones. Entonces, como creyentes tenemos que pasar por esas tribulaciones. ¿Para qué? Precisamente lo está diciendo aquí. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La única forma de nosotros poderle decir a una persona, bendito el Señor, que Dios le va a sacar adelante, que Dios está presente en su tribulación, en su situación difícil. La única forma de poder, bendito sea el nombre del Señor, presentarle con toda convicción y con toda fe, bendito el Señor, a una persona que está pasando por tribulación, es que nosotros hayamos experimentado esa consolación. Entonces lo vamos a hacer con toda convicción, porque lo hemos vivido, porque lo hemos visto, porque sabemos cómo trabaja Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo se convirtió en uno de los apóstoles más usados por Dios. ¿Por qué razones? Porque fue uno de los que pasaron mayor tribulaciones. Cárceles, apedreamientos, naufragios, de todo. Latigazos. Él decía, en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Fue atribulado de 1000 maneras. Por eso cuando él tenía que consolar a alguien, como al carcelero de Filipo y como a los hermanos, ahí, bendito sea el nombre del Señor, en la casa de esta mujer vendedora de púrpura, él tenía muchos testimonios para poder consolar a aquellos hermanos que estaban pasando por tribulación. Así es como Dios le va a usar a usted, me va a usar a mí para poder consolar. Mire ahorita, hermanos amados, cuánta necesidad hay. Dese cuenta, solamente vea cuánta necesidad hay en el mundo entero. Necesidades económicas, necesidades de enfermedad, necesidades espirituales. Mire cuánta necesidad hay. ¿Cómo nosotros vamos a poder pensar en los demás y cómo vamos a poder ayudar a los demás? Pasando por las experiencias. Por eso Dios ha permitido que pasemos por ciertas experiencias para que podamos tener misericordia de aquellos y podamos consolarlos. Y podamos decirle, yo también estuve tirado en una cama. Yo también estuve sintiendo esos dolores. Yo también pasé por todas esas circunstancias. Pero mira, el Dios que estuvo conmigo, ese Dios está contigo. Ese Dios te va a levantar. ¿Sí me entiende? Todo tiene un propósito. Así que démosle las gracias al Señor y démosle la gloria a Dios. Y pidámosle simple y sencillamente que nos ayude a salir de la adversidad y pedirle al Señor que nos ayude para que aún en medio de la adversidad nosotros pensemos en los demás. Bendito sea el nombre del Señor y no solamente en nuestra situación que estamos viviendo. ¿Sí? Esa es la enseñanza que hoy nos está dando la bendita y santa palabra del Señor, que se llama Dios usa las circunstancias.
¿Por qué circunstancia tú estás viviendo, hermano? ¿Por qué circunstancia tú estás viviendo, familia? ¿Por qué circunstancia tú estás viviendo, amigo? Dios puede usar esa circunstancia que tú estás pasando, porque hay otra persona que está pasando circunstancias más difíciles. Y la situación que tú estás pasando es para que tú aprendas cómo. Es para que tú, ¿me entiendes? Aún tu corazón se moldee para tener compasión por los demás que están pasando por esa tribulación. La mejor forma de entender la tribulación de otra persona es teniendo tú la experiencia de haber pasado por ellas. Así que vamos a orar en este momento por todas aquellas personas que están pasando tribulación. Y vamos a orar al Señor, pidiéndole a Dios que Dios nos dé la fortaleza y la sabiduría para nosotros, bendito sea el nombre del Señor, poder, amados hermanos, tener lo necesario para poder ayudar en las tribulaciones de los demás. Oremos al Señor. Padre, en este precioso momento, Dios mío, Señor, estamos en tus manos gloriosas, Padre Santísimo, dándote gracias, oh Dios de la gloria, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso. Y aún en medio de las circunstancias difíciles, Padre, tú haces cosas preciosas, bendito Salvador. Por eso estamos aquí ahora, Padre Santo, rogándote, Dios mío, que a todos mis hermanos que están pasando por tribulaciones, por situaciones difíciles, Padre, Señor, en este momento te reveles a ellos, Padre. ¿En qué, Dios mío, nos quieres usar a cada uno, Señor? ¿Qué es lo que quieres que hagamos en estos momentos, Señor, de tribulación, Padre? Pero al mismo tiempo, Dios de la gloria, Señor, te ruego, Padre, fortalece la vida de todos aquellos, mi Dios, que han entendido este mensaje. Fortalécelos, bendíceles, súpleles, sánales, Señor amado. Padre, de acuerdo a sus necesidades, mi Dios bendito, Padre, para que ellos puedan, mi Dios amado, hacer lo que han propuesto en su corazón, bendito Dios, de poder ayudar, de poder respaldar, de poder ministrar a aquella persona, Señor, que está pasando por situaciones difíciles. Y que al igual, Señor, que el carcelero de Filipo, y al igual que su familia, Padre, muchas almas puedan venir, oh Dios de la gloria, a tus pies, Padre Santo, Señor, agradecidos, Señor, por lo que tú has hecho en sus vidas, Padre. Te lo pedimos todo en el maravilloso y precioso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que Dios les guarde a todos los que han estado presentes, los que tuvieron la oportunidad, bendito el Señor, de estar mirando ahorita mismo este mensaje. Aquí me marca que son 12 personas que ahorita mismo están mirándolo. Bendito el Señor. Yo sé que muchas personas quizás están ocupados. Los hermanos allá en Acuitzio quizás están en el culto de oración. Pero yo sé que más al rato estarán muchos mirando la enseñanza de hoy. Así que esperamos en el Señor que esta enseñanza sea de grande bendición para todos los hermanos que están mirándola, y que sea Dios fortaleciendo sus cuerpos, sus vidas, sus finanzas, todo para que usted, gloria al Señor, pueda ser de bendición a aquellos que están pasando tribulaciones más fuertes que la suya. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Saludos nuevamente a todos los hermanos allá en el estado de Michoacán, en México. Saludos a todos aquellos, bendito el Señor, que nos están mirando allá en gloria al Señor, en el estado de México también. Bendito Dios. Saludos a todos los que nos están mirando. Bendito sea el nombre del Señor. Allá ¿cómo se llama? En Atizapán, en el estado de México. Saludos a todos, bendito el Señor, que nos están mirando ahí en Tultepec, estado de México.
Saludos a todos los que están mirando aquí en Houston, bendito el Señor, a todos nuestros hermanos. Saludos a todos los que están mirando, gloria al Señor, y que estarán mirando este mensaje después, allá en el estado de California también. Y donde quiera, aquí en Rosenberg, bendito el Señor, también hay personas que están conectadas aquí en Richmond y en Rosenberg. Que Dios bendiga a todos, bendito el Señor por igual. Y así, hermanos, nos despedimos, damos por terminada esta ministración. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Esto fue su iglesia Visión Cristiana y su pastor Antonio Simón. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.